Siempre me preguntáis en los directos cómo conducir coches en Euro Truck Simulator 2 y American Truck Simulator, así que hoy os traigo el tutorial. Y es que esto es súper sencillo, aunque sí que es verdad que si no lo has hecho nunca o no sabes cómo hacerlo, no es algo demasiado intuitivo. Lo primero que hay que hacer es ir a buscar alguna página de mods. Yo os voy a dejar esta en la descripción porque es la que suelo usar. Y antes de todo, esto es súper importante, en las páginas de mods puede publicar mods literalmente cualquier persona. Entonces, como no sabemos las intenciones que tienen todos los modders, por norma general suelen ser archivos buenos, pero como no sabemos las intenciones de todo el mundo, yo siempre recomiendo pasar los archivos por virus total, que también os dejaré el link en la descripción, y así comprobar que no tiene ningún tipo de virus. Ahora sí, vamos a ver qué hay que hacer dentro de la página de mods. Yo voy a instalar un mod de coche para Euro Truck Simulator 2, así que me voy a ir al apartado de Euro Truck Simulator 2 Cars. Aquí dentro ya vemos diferentes coches, bueno, también se nos cuela algún autobús y algún camión incluso, pero vemos diferentes coches. Yo por ejemplo voy a instalar este Audi RS6 C7 Avant de 2016. Tenéis que fijaros bien para qué versión es el coche que vais a instalar y si concuerda con la versión del juego. Yo este tutorial lo estoy grabando en la 1.54, así que cogeríamos este coche de la 1.54. Aquí nos ponen un poquito de información del mod y le daríamos a descargar. Le damos aquí, libertad de descarga y download file. Y una vez ya descargado, lo vamos a pasar por virus total para asegurarnos de que no tiene ningún tipo de virus. Y aquí, como veis, no salta ninguna alerta. Ah, y por cierto, si descargáis un mod de coches y os aparece así, como con una carpeta comprimida, tenéis que extraerlo, y esto es muy fácil, o darle clic derecho si tenéis WinRAR o 7-zip, le dais a extraer aquí y aquí se os extraería, o si tenéis Windows 11 podéis entrar dentro de la carpeta y aquí arrastráis el archivo para sacarlo de ella y se os descomprimiría. Y una vez tenéis el archivo extraído, hay que meter solamente el archivo .scs, es decir, esta carpeta comprimida la podemos borrar. Si ya se os descarga un archivo .scs directamente, no hace falta descomprimir nada. Entonces lo siguiente sería abrir otra carpeta del explorador de archivos, nos vamos para documentos, para el apartado de Euro Truck Simulator 2 y aquí dentro os tiene que aparecer una carpeta que se llame mod. Si no os aparece la carpeta que se llama mod, yo lo que recomiendo hacer es meter algún mod de la workshop, desinstalar el juego y volverlo a instalar, y así es como a alguna gente que conozco se le ha solucionado este problema. Entonces entraremos en la carpeta mod y aquí arrastraremos el coche, y una vez hecho esto ya tenemos que pasar para dentro del juego, así que vamos al simulador. Y una vez dentro del juego vamos a ir a seleccionar el perfil en el que queremos meter el mod. Yo os recomiendo seleccionar un perfil que solamente uséis para los coches, como por ejemplo yo uso este, que pone coches Pau, este es mi perfil, el que uso para los coches. Le vamos a ir a dar a mods, que esto es el gestor de mods, y una vez cargue vamos a ir a buscar el mod del coche que hemos metido, como es mi caso, el Audi RS6 C7. Cabe decir que si aquí os aparece como a mí me aparece esto, no os aparece la imagen del coche, eso es porque el coche venía en un archivo comprimido y no lo habéis descomprimido. Recuerdo que el archivo tiene que ser un archivo .scs, súper importante, si no, no os va a funcionar. Lo pongo por aquí arriba y ya le damos a confirmar. Y ahora mismo ya tendríamos el coche metido, simplemente le damos a continuar. Dentro de la partida, a vosotros no creo que os aparezca este coche, esto es porque yo ya tengo este coche metido en la partida. Dentro de la partida, para ir a comprar el coche, esta es la parte donde se suele perder un poco la gente porque no encuentran la opción para comprar el coche, y es súper fácil. Simplemente iremos para el apartado de servicios, le daremos a comprar camiones, y una vez dentro de comprar camiones no tenemos que buscar en ninguno de estos de aquí porque aquí no va a aparecer ninguno. Tenemos que ir aquí abajo donde pone marcas con modificaciones, y aquí es donde encontraremos todos los coches que hemos metido. Yo he metido este RS6, entonces le damos aquí, lo podemos ajustar para así mejorarlo un poquito. Vemos que por aquí tiene 680 caballos, 7 velocidades, podemos cambiarle la pintura, podemos tocar algún accesorio. En la mayoría de coches no se puede tocar casi ningún accesorio, en este por ejemplo prácticamente no se puede tocar nada, solamente el color y demás, pero hay coches en los que sí que se puede modificar alguna cosa. Vamos para la parte de dentro, tenemos por aquí para poner el GPS, y en este coche no podemos tocar mucha cosa más. Vamos a confirmar, compramos el coche, lo metemos en algún garaje que tengamos, por ejemplo en este de Alemania, y ahora iremos a empresa, gestor de camiones, y aquí ya encontraremos el coche que hemos comprado, que es este de aquí. Simplemente le daremos a conducir y ya nos cargará la partida conduciendo el mod de coche que acabamos de meter. Ya veis que aquí tengo el mod de coche. Diréis, uy, se ve muy abajo el asiento, se ve un poco raro. ¿Qué podemos hacer? Le damos al F4 y aquí tenemos para tocar todo el tema de los ajustes. Yo le doy a ajustes de confort y aquí podemos subir un
un poquito lo que es el asiento, girar la vista, acercarlo un poquito, alejarlo. Podemos tocar bastantes cositas que la verdad son bastante útiles. Y ahora yo ya lo siento mucho más cómodo. Aquí una vez ya lo tengamos ajustado, salimos y ya podemos conducir. Arrancamos. Os voy a poner el volumen del juego para que escuchéis cómo suena, pues este coche suena una locura. O sea, el sonido de este coche está bastante bien logrado, aunque cabe decir que no es lo normal. De normal los coches no suelen sonar así. Aquí ya salimos con el coche y ya veis que se conduce bastante bien el coche. Y habrá mucha gente que no lo sienta tan bien el coche en cuanto a la conducción. ¿Por qué es esto? Hay coches que no se sienten del todo bien. Al final es un simulador de camiones el cual no está pensado para llevar un coche y nosotros estamos metiendo un mod de coche. Por tanto, yo lo que recomiendo tocar desde dentro del juego para ajustar un poco las configuraciones y que vaya un poquito mejor. Yo siempre le desactivo el freno motor, le bajo un poquito la intensidad del freno y le subo la estabilidad al máximo al coche. Por eso he dicho antes que recomiendo tener una partida solamente para jugar con los coches, para poder tocar este tema de configuraciones y no tener que estar cambiándolo todo cada vez que quiero jugar con camión o quiero jugar con coche. Luego, otra duda que tenéis mucho es cómo desactivar el limitador de velocidad. Eso, simplemente tenéis que ir para los ajustes, vais para aquí para sistema, opciones, y aquí en jugabilidad os aparece un apartado, aquí en asistencias, donde pone el limitador de velocidad. Lo desactiváis y el coche ya os pasará de 90 km por hora perfectamente. Y después otra duda súper común con el tema de los coches es cómo poner el GPS para coches, porque ya sabéis que los camiones están limitados a una velocidad y los coches están limitados a otra en las carreteras. Pues para poner la velocidad de los coches en el GPS tendríamos que irnos para interfaz, y aquí en interfaz nos iremos al apartado de Route Advisor. Estará en vehículos pesados, nosotros lo tenemos que cambiar a vehículos ligeros, y una vez ya cambiados en vehículos ligeros, el GPS ya os aparecería con las carreteras a 120, 130 o dependiendo de la zona por la que estéis pasando, del país donde estéis. Sí que os recomiendo que si no conseguís ajustar bien la configuración de un coche y sentirlo bien desde el software de vuestro volante, probéis a cambiar de coche, porque hay coches que funcionan bastante mejor y hay coches que funcionan muy mal. Eso al final es cosa de ir probando a prueba y error y a ver con cuál tú te sientes más cómodo. Y ya veis que hay coches que son muy, pero muy rápidos. Ya veis que con este estamos yendo prácticamente a 215 km por hora. ¡Qué locura! Y se pueden controlar bastante decente, aún a la velocidad que estamos yendo, que ya os digo es una locura, 225 km por hora. Bueno, y creo que ya es momento de ir aflojando, ¿no? Un poquito. Y todo esto sería el tutorial. O sea, ya veis que es todo súper sencillo, aunque se puede complicar si no lo sabes. Una vez ya sabes cómo se hace, es súper fácil de hacer y súper rápido. Así que cualquier duda que tengáis me la podéis dejar por los comentarios e intentaré ayudaros. Y también os dejo un Discord en la descripción donde podéis compartir pues los coches que uséis que os molen mucho. Podéis preguntar para ver si hay algún coche justo cuando se acaba de actualizar el juego, o incluso si tenéis algún tipo de duda de cómo instalarlo o algún error, también podéis escribir por allí por el Discord y los moderadores y la comunidad intentaremos solucionarlo lo antes posible. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya sido muy útil. Ahora ya sabéis cómo meter coches en Euro Truck Simulator 2 y American Truck Simulator. Dejad un buen like si os ha gustado y darle al botón de suscribirse para más tutoriales y vídeos de estos jueguitos, y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos. Chao, 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 chao.